Hola con todos. Voy a verificar que estoy grabando. Sí, estoy grabando perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar un poco de los polinomios de Legendre, de Hermite y de Lagrange. Ese va a ser nuestro tema de estudio el día de hoy. Vamos a ir por explicando uno por uno cómo se presentan sus polinomios como soluciones a sus propias ecuaciones diferenciales, y vamos a explicar por qué cada uno es importante. Al final vamos a discutir brevemente una aplicación en particular, pero las aplicaciones se dejarán para seguirlas discutiendo en clase. Entonces, bueno, para empezar vamos a tratar con los polinomios de Legendre. Y vamos a empezar diciendo que básicamente estos polinomios, o más bien estas funciones, las funciones de Legendre, aparecen cuando separamos ecuaciones diferenciales parciales, particularmente cuando separamos eh, las ecuaciones de Laplace y de Helmholtz. Cuando separamos estas ecuaciones en, coordenadas esféricas, entonces básicamente nosotros vamos a encontrar ecuaciones diferenciales de Legendre. Estas descripciones, estas ecuaciones usualmente describen a la ecuación de onda o a las funciones de onda. Y entonces aparecen cuando tenemos ecuaciones de este tipo. Estos polinomios de Legendre aparecen cuando tenemos ecuaciones de este tipo. ¿Ya? Y cuando esta ecuación se resuelve por separación de variables. Hay algunas cosas importantes que estamos asumiendo en este punto. Y es que, bueno, lo primero que asumimos es que se resuelve bajo una superficie, bajo una región de simetría esférica. Para poder separar en las maneras de las que nos interese. Y también asumimos que esta BDR que tenemos acá es una función de la distancia del centro, y de esa manera nos aseguramos de que no se interprete como si B estuviera en función de los tres componentes del vector de posición, ¿no es cierto? Eso no es lo que estamos diciendo aquí, sino que BDR es simplemente BDR es simplemente una función de la distancia. Entonces lo que vamos a hacer, lo siguiente que vamos a hacer es escribir esta ecuación en azul que tenemos acá, que es la ecuación diferencial que vamos a separar. Básicamente la vamos a hacer con el método de separación de variables que conocemos, y vamos a escribir esto.
No vamos a entrar en detalles sobre, no vamos a entrar en explicaciones sobre los detalles del método de extrapolación de variables, porque ese no es el objetivo de, de lo que estamos haciendo en este momento. Pero lo que obtenemos una vez que separamos esta ecuación es, lo que obtenemos es lo siguiente. Tenemos obviamente tres ecuaciones diferenciales, donde la primera ecuación diferencial está dada por lo siguiente. La segunda ecuación diferencial está dada por este de acá, sobre sigma al cuadrado, teta, más L más 1, por esto igual a esto. ¿Ya? Esa L y L más 1, al igual que lambda que vamos a ver más adelante, son, perdón, al igual que la M, son constantes que resultan del método de desaparición de variables. Si hacemos eso paso por paso, vamos a entender de dónde salen esas L's, pero no es tan complicado, no vamos a ir por eso en este momento. Entonces, terminamos teniendo estas tres ecuaciones diferenciales. Noten como para eso también es importante el supuesto de que B es una función eh, de que B es una función de la distancia, ¿ya? Ahora, la solución a la primera ecuación es prácticamente trivial, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que, en este caso en particular, podemos escribir eh, nuestra función como e a la más menos I m de phi, ¿no es cierto? O lo que da exactamente lo mismo, podemos escribir de m phi coseno de m phi. Pero para la segunda viene la parte interesante, y es cuando nosotros empezamos a obtener lo que nos interesa. Para esta vamos a escribirle esta ecuación de una manera más conveniente, y vamos a decir que x es igual a coseno de teta para hacer un pequeño cambio de variable. Em, y ya. Entonces noten cómo esto implica que de teta mayúscula sobre teta va a ser igual a una función que vamos a llamar p de x, ¿no es cierto? Entonces, teta, siempre y cuando teta sea esta función p de x, ¿ya? Listo. Entonces, tenemos eso, lo voy a hacer un poquito más pequeño para que podamos ver lo que tenemos antes, ¿ya? Y con eso, recordamos las funciones trigonométricas básicas, y reemplazando en la ecuación vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que 1 menos x cuadrado por la segunda derivada de p de x menos 2x por p' de x menos m cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado por p de x es igual más, perdón, me olvidaba del
de este de acá, L más 1. Recuerden que teta mayúscula es la P que tenemos de acá, P de X es igual que 0. ¿Ya? Entonces, esta básicamente es una ecuación de Legendre. Entonces, lo que tenemos aquí, voy a cerrar en rojo, es lo que llamamos ecuación de Legendre. Hay un caso en particular de esta ecuación de Legendre. Cuando m vale 0, vamos a obtener que la ecuación se transforma en 1 menos x cuadrado de 2 de x menos 2x de x menos, perdón, más L más 1 de x igual a 0. Esa va a ser nuestra ecuación. Y esta ecuación, en este caso en particular de la ecuación de Legendre, es nuestro Legendre, es nuestra ecuación diferencial de Legendre, ¿ya? Que es la que vamos a utilizar para encontrar los polinomios de Legendre. Los polinomios de Legendre entonces van a ser los polinomios que van a ser soluciones de esta ecuación diferencial de aquí, que es básicamente la que nos interesa. Entonces, nosotros para analizar esta ecuación necesitamos empezar por ver cuáles son sus puntos singulares, ¿no es cierto? Entonces, lo primero son cuáles son sus puntos singulares. Hay que analizar esta ecuación y cómo resolverla porque nosotros queremos encontrar los polinomios de Legendre y eso lo vamos a encontrar a partir de las soluciones de esta ecuación, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver que tiene puntos singulares cuando x es igual a más menos 1 y también cuando x se va al infinito, ¿no es cierto? Cuando x se le va al infinito, entonces tenemos puntos singulares también. ¿Qué quiere decir esto y más bien qué implica esto? Esto implica que vamos a tener una serie que va a ser una solución para esta ecuación en x igual a 0, ¿no es cierto? Pero esta serie va a converger para x, va a converger absolutamente en el radio de 1, ¿no es cierto? Es decir, que nosotros vamos a encontrar una serie que va a ser solución de esta ecuación en x igual que 0 y va a converger en nuestro radio de convergencia que está dado por estos puntos singulares cuando x, el valor absoluto de x sea menos, ¿cierto? Ahora, sabemos que va a existir una serie que va a ser solución de estos polinomios, ¿no es cierto? Como L, nosotros sabemos que esta L de acá, vamos a ver esta L de acá. Esa es la siguiente característica que nos interesa. Es que L es un número entero. Entonces, nosotros sabemos que la serie se va a truncar después del exponente x a la L, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a tener polinomios de grado L como solución a esta ecuación, ¿ya? Para la mayoría de valores de L por L más 1,
cuando L no es entero, vamos a tener que el polinomio diverge en 1. Pero cuando L es entero, entonces vamos a tener que a partir eh, del elemento de grado L del polinomio, entonces esto va a hacer que la serie se trunque y este truncamiento de la serie eh, va a implicar que nuestro polinomio, nuestra solución va a ser un polinomio de grado L. ¿Ya? L minúsculo, no es L mayúsculo, un polinomio de grado L, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que nuestros polinomios de Legendre se van a llamar, van a tener la notación de L o PN, cualquiera de las dos. ¿Ya? Estas soluciones caracterizadas por esto que acabamos de ver ahorita son básicamente, bueno, son los polinomios, polinomios de Legendre, ¿ya? Para encontrar estos polinomios explícitamente, podemos usar un approach dado por las funciones generadoras, ¿ya? Y estas funciones generadoras, vamos a recordar un poquito acá lo que, lo que es una función generadora. Entonces vamos a usar el approach de la función generadora para encontrar estos polinomios, pero para eso vamos a recordar que la función generadora para los polinomios de Legendre es la siguiente, va a estar dada de la siguiente manera, ¿ya? O más bien, la vamos a encontrar de la siguiente manera. Nosotros tenemos que los polinomios son soluciones a una ecuación de este tipo, ¿no es cierto? 2x' más lambda igual que 0, ¿ya? Nosotros vamos a llamar p de x al factor que está en la segunda derivada de y, es decir, 1 menos x cuadrado, y q de x a menos 2x, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a utilizar la integral que se utiliza para encontrar las funciones generadoras, que tiene la siguiente forma. Nos dice gx de t es igual a 1 sobre w de x n t a la n por n factorial sobre 2pi 0 infinito por la integral de c de wz de p de z n sobre z menos x a la n más 1 de z, ¿ya? Es evidente que esta función es una función autoadjunta, entonces nosotros vamos a tener que w de x es igual a 1, ¿no es cierto? Y por conveniencia vamos a elegir cn igual a menos 1 a la n sobre 2n por n, 2 a la n por n factorial, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando esto, nosotros vamos a obtener que g de xt, es decir, nuestra función generadora, va a ser igual a la sumatoria de 0 infinito sobre n de menos 1 a la n, t a la n sobre 2 a la n por n factorial
n factorial sobre 2 1 menos z al cuadrado a la n. Eso solamente es álgebra, ¿no es cierto? Más 1 a la de z, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos aquí una integral, una sumatoria que precede a la integral, ¿no es cierto? Recordemos que nosotros podemos intercambiar los términos de la sumatoria y de la integral siempre y cuando nosotros podamos demostrar que la sumatoria converge uniformemente con respecto a la variable integración, es decir, con respecto a z. Y entonces podemos intercambiar estos términos, ¿no es cierto? Para esto es importante entender que estamos integrando sobre un contorno C, ¿no es cierto? Este contorno C es muy pequeño para T y es un contorno de radio 1 para Z. Entonces, en, en ese respecto estamos integrando esto, ¿no es cierto? Nosotros vamos a observar que si mezclamos los términos que dependen de n, ¿no es cierto? Nosotros vamos a obtener que el término que nos interesa para analizar la convergencia es z al cuadrado menos 1 por t sobre 2 por z menos x, ¿no es cierto? Eso es lo que nos interesa para analizar esta convergencia, pero esto es claramente menor que 1, como es menor que el radio del contorno donde estamos integrando, entonces la serie converge uniformemente, ¿ya? Entonces, como esta serie converge uniformemente, eh, nosotros podemos intercambiar los términos de la integral y de la sumatoria, esto con el fin de poder resolver lo que tenemos acá arriba. Ya, está ahí, ¿no es cierto? Esa integral en verde la vamos a resolver. Y ya. Entonces, vamos a poner de un lado, voy a hacerlo más chiquito para que se pueda ver. Vamos a unir a los términos que dependen de n, ¿no es cierto? Que son los términos que van a entrar dentro de la sumatoria. Y vamos a tener la sumatoria de 0 infinito de z al cuadrado menos 1 por t sobre 2 por z menos x multiplicado por todo esto elevado a la n por 1 sobre z menos x, ¿ya? Si nosotros resolvemos esta sumatoria, obtenemos que nos vamos a detener igual en estos detalles porque no es el objetivo. Solamente estamos recordando de dónde serían la función generadora que nos interesa después. Cuadrado menos 1t. Y aquí vamos a obtener que esto es igual a menos 2 sobre t por z al cuadrado menos 2z sobre t más 2x menos t sobre menos 1. ¿Okay? Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, vamos a volver a nuestra función, a nuestra ecuación de la función generatriz de por g. ¿Ya? Entonces, volvemos con este término. Vamos a tener que
de x de xt va a ser igual a menos 2 sobre t, es el término que acabamos de sacar, ¿no es cierto? No depende de z, entonces no va a entrar en la integral. 2pi por la integral de c, es lo que tenemos acá adentro, que es a la final lo que termina dependiendo de la de z, ¿no es cierto? Más 2 la menos 1 de z, ¿ya? No tengo como el último término, el 2x menos t sobre t está ahí porque todo esto, toda la integral está elevado a la menos 1, entonces no podemos simplemente deshacernos de eso, ¿ya? Nosotros entonces podemos escribir que esto es igual a lo mismo que tenemos acá arriba fuera de la integral, sobre 2pi, y adentro esto va a ser igual a dz sobre z menos z1, ¿no es cierto? Porque es una función cuadrática que está abajo, entonces podemos escribir que esa es la solución. Más que esos son los factores con los cuales se puede factorar ese denominador, ¿ya? Entonces, z1 y z2 son raíces para ese polinomio que nos interesa, ¿no es cierto? Es decir, veamos este polinomio de acá. Ese es el polinomio que nos interesa, ¿no es cierto? Entonces, z1 y z2 van a ser las soluciones de esto, ¿ya? Es decir, 1 sobre t más menos raíz cuadrada de 1 menos 2xt más t cuadrado sobre t, ¿ya? Ahora, cuando z2 va a tomar el valor positivo, ¿ya? Entonces, vamos a decir que z2 está asociado con el más, ¿no es cierto? Y esto va a tender a 2 sobre t, ¿no es cierto? Porque la parte de arriba del numerador tiende a 1. Entonces eso va a tender a 2 sobre t. Recordemos que estamos integrando sobre un camino cerrado de radio 1. Entonces esto va a estar fuera del contorno. Entonces esto no nos interesa para resolver la integral. Si hacemos un poquito de análisis complejo aquí, podemos darnos cuenta que, o sea, los puntos que están fuera de este contorno son irrelevantes, ¿no es cierto? El que sí que es relevante es Z1, ¿ya? Z1 que está dentro del camino porque se va a aproximar básicamente a 0. Así como Z2 se aproxima a 2t, Z1 se aproxima a 0. Entonces, nosotros vamos a tener que, dado eso, nuestra solución va a ser g de xt igual a menos 2 sobre t por 1 sobre z1 menos z2, ¿ya? ¿Y qué es z1 menos z2? Nosotros sabíamos que z1 menos z2 es básicamente menos 2 sobre t por la misma raíz que estaba en los términos, 1 menos 2 de xt más t cuadrado. Entonces, obtenemos que g de xt es igual a 1 sobre 2xt más t cuadrado, ¿ya? La que va a ser nuestra función generadora. Así nosotros encontrábamos la función generadora de nuestros polinomios de Legendre. Es importante tener eso presente, ¿ya?
Entonces vamos a volver a donde estábamos antes. De acá, con nuestros polinomios de leyenda. Y entonces volvemos a nuestros polinomios de Legendre. Y ahora vamos a saber que nosotros sabíamos que era una serie, ¿no es cierto? Nuestros polinomios que son solución para esta ecuación que nos interesa. Es una serie. Que va a estar dada por la siguiente forma. Y ajá, esto va a ser igual a nuestra función generadora, ¿no es cierto? La que acabamos de encontrar. La función generadora va a ser importante para luego encontrar las relaciones de recurrencia y para luego poder seguir encontrando los diferentes polinomios. ¿Ya? Ahora, necesitamos, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahorita? Es básicamente, vamos a caracterizar estos polinomios. ¿Ya? Caracterizar. Estos polinomios. Vamos a ver cómo son, cómo están formados, qué propiedades tienen, ¿no es cierto? Para saber cuál es la escala de estos polinomios de Legendre, el factor de escala que tienen, claramente basta con nosotros setear, nosotros vamos, lo primero que vamos a hacer es la escala, ¿no es cierto? Entonces, la escala va a estar dada en x igual a 1, ¿ya? Así nosotros vamos a encontrar la escala de este polinomio. ¿Cómo encontramos nuestro polinomio en x igual a 1? Vamos a utilizar nuestra función generadora, ¿ya? Entonces vamos a tener g de 1t va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos 2t más t al cuadrado, que es básicamente 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado, que es 1 sobre 1 menos t, y usando el teorema del binomio, esto se puede expandir como una sumatoria al infinito de t a la n, ¿no es cierto? Una sumatoria sobre n al infinito de t a la n, ¿ya? Entonces, acabamos de nosotros de encontrar que nuestro polinomio de Legendre evaluado en 1, básicamente es 1, ¿no es cierto? Ese es nuestro factor de escala. Nuestro PDN evaluado en 1 es igual que 1. ¿Ya? Porque recordemos que g de t es g de xt es igual a PDN xt a la n, ¿no es cierto? Si estamos haciendo g1 de t, entonces vamos a saber que nuestro polinomio es igual a 1. Ahora, lo segundo que vamos a hacer para seguir caracterizando estos polinomios, vamos a intercambiar x por menos x y t por menos t, ¿ya? Con esto nosotros vamos a ver que la sumatoria de estos polinomios, que es básicamente lo que tenemos en nuestra función generadora, por la estructura algebraica que tiene esta,
la forma, perdón, algebraica, es esto de acá, ¿no es cierto? ¿Qué implica esto? Podemos deducir entonces fácilmente aquí que Pdn de x vamos a deducir que Pdn de menos x es igual a menos 1 a la n por Pdn de x, ¿no es cierto? Porque este término de acá, que tenemos acá nosotros podemos sacarle el menos 1 a la t, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener menos 1 Pn de menos x por t a la n, ¿no es cierto? Entonces hasta ahí todo es igual. Y lo que nosotros estamos igualando es este término de aquí, este menos 1 elevado a la n, con este término de acá. Entonces, es lo que estamos obteniendo. Y como nosotros sabíamos que P de n de 1 es igual a 1, entonces lo que nosotros podemos encontrar con esto es que P de n de menos 1 va a ser igual a menos 1, ¿cierto? Nuestro siguiente resultado importante dentro de este proceso de caracterización del polinomio es ese entonces. Ahora, lo tercero que vamos a hacer es ver cuánto vale el polinomio, cuál es la constante del polinomio, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el polinomio evaluado en 0? Entonces, por esa relación que acabamos de encontrar acá, vamos a escribir, ¿no es cierto? Entonces, nosotros queremos ver cuánto vale P de 0, ¿no es cierto? Ahora, por esa relación que acabamos de escribir, nosotros podemos saber que P2n más 1 es de paridad impar, ¿ya? Es de paridad impar, ¿no es cierto? Porque va, va, va a representar los cambios que encontramos arriba, ¿no es cierto? Básicamente es exactamente lo mismo. O sea, si nosotros tenemos un exponente impar, un polinomio impar, un polinomio de la forma 2 a la n más 1, P de menos x va a ser igual a menos P de x, ¿no es cierto? Es de paridad impar y cuando no es par, entonces P de menos x va a ser exactamente igual a P de x, ¿no es cierto? Entonces, nosotros por esa paridad impar podemos deducir que cuando son polinomios 2 más 1 de 0, este tiene que necesariamente valer 0, ¿no es cierto? No hay otra posibilidad de tener paridad impar dentro de sus polinomios de esta forma, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a tener en cambio con los otros polinomios? Hacemos con los polinomios pares, ¿ya? Usemos nuestra función generadora, g de 0t es igual a este cuadrado, ¿no es cierto? Es lo que vamos a obtener. Si reemplazamos el 0 en nuestra función generadora, solamente estamos en esto. Y esto, nosotros vamos a obtener que es esto, ¿no es cierto? Esa sumatoria se puede escribir de esta manera y es la representación de las series de los polinomios de Legendre de P2n de 0 de a la 2. Y de este importante resultado que vamos a escribir, solamente nosotros despejamos lo que nos interesa y podemos deducir entonces P2n de 0 es menos 1
a la n por 2n menos 1, 2n factorial. ¿Ya? Y ese va a ser el valor de nuestro polinomio de Legendre en C para nuestros polinomios pares. ¿Ya? Y por último, para terminar de caracterizar nuestro polinomio, ya tenemos casi todo, queremos los leading terms, es decir, los coeficientes que están en los elementos, en los términos del polinomio de mayor grado, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacemos eso y cómo vamos a encontrarlo? Recordemos que tenemos básicamente igual como el uso de nuestra función general, ¿cierto? Nosotros sabemos que 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos 2 de xt más t cuadrado se puede escribir como la sumatoria que habíamos escrito antes, ¿no es cierto? Medio de la primera combinación por menos 2 de xt más t al cuadrado, ¿cierto? Entonces, el único término que está acompañando a x a la n, que básicamente es el término más alto, el coeficiente más alto, el término de grado más alto dentro del polinomio, es la combinatoria multiplicada por 2, ¿no es cierto? Eh, la combinatoria multiplicada por 2 es lo que está acompañando a nuestro x a la n, que va a tomar el valor más alto, que es ¿no es cierto? Entonces nosotros queremos saber cuánto va a valer ese término que va a estar junto a eso. Y ese término va a estar elevado a la n también, obviamente. Entonces nosotros vamos a tener que es esto, medio de n por menos 2 a la n. ¿No es cierto? Ese va a ser el término que está al lado de la x de la n. Y esto es igual a 2n menos 1 factorial factorial sobre n factorial. ¿Ya? Y ese va a ser nuestro leading term de nuestro polinomio de Legendre, ¿ya? Eso va a ser cuánto va a valer el coeficiente que va a estar al lado del término del grado del polinomio. Es decir, si el polinomio es de grado 1, esto va a valer 1. Si el polinomio es de grado 2, esto va a valer 3 factorial factorial sobre 2 factorial. ¿Ya? Ese va a ser el coeficiente de nuestro leading term. Entonces, como para hacer un resumen rápido de lo que acabamos de ver y de cómo acabamos de caracterizar a nuestro polinomio, nosotros podemos decir que nuestro polinomio tiene, o sea, va a conformar una ecuación autoadjunta, ¿no es cierto? Y como conforma una ecuación autoadjunta, tiene sentido que nosotros hayamos encontrado que la escala del polinomio es 1, es solamente 1. Entonces, Pdn de 1 va a ser igual a 1. ¿Ya? Y al mismo tiempo nosotros encontramos que Pdn de menos 1, voy a escribir estos remarks que tenemos acá, ¿no es cierto? Es nuestro resumen para terminar de entender estos polinomios. Es igual a 1. Nosotros tenemos que esto también es de esta manera, ¿ya? P de 2n es una función par y P de 2n más 1 es una función impar, por lo que habíamos discutido antes, por ese menos 1 al n que acompaña al P de menos x, cuando cuando es un exponente impar, entonces vas a tener una función impar ahí, ¿ya? Ahora, nosotros también sabemos que P de 2n más 1 de 0 es igual a 0, y P de 2n de 0, en cambio, va a ser igual a menos 1 a la n por 2n menos 1 factorial factorial sobre 2n factorial factorial.
Ya, esos son los coeficientes de x a la n. Más bien, este es el valor deseado. Ahora, los coeficientes de x a la n de nuestros polinomios van a estar dados por la expresión que acabamos de sacar hace un momentito. 2n menos 1 factorial factorial sobre n factorial. ¿Ya? Entonces, nosotros básicamente tenemos toda la forma del polinomio con este resumen de aquí. Y podemos ver cómo el polinomio tiene una forma alternante, ¿no es cierto? Entonces tiene términos de x a la n menos 2 y así. Y puede empezar desde 0 o puede empezar desde 1, ¿no es cierto? Entonces puede empezar como x0 o x1. Ya pueden ser polinomios pares o impares, pero va a tener una forma alternante. Entonces, como p es 0, entonces como esto nos deja claro que p de 0 de x va a ser igual a 1, y que p de 1 de x a x, sabemos que el leading coefficient de esto es sencillamente 1. Entonces, nosotros podemos escribir la forma de nuestros polinomios de la siguiente manera. Y esta va a ser la expresión para nuestros polinomios que van a conformar la solución para la ecuación diferencial que habíamos visto. Por x a la n menos 2. ¿Ya? Eso es básicamente lo que nosotros tenemos dentro de la definición de nuestros polinomios. Ahora, esto es lo que nos interesa. ¿Cómo calculamos entonces los primeros polinomios? Vamos a utilizar para eso las relaciones de recurrencia. ¿Ya? Relaciones. Relaciones de recurrencia. ¿Cómo vamos a obtener las relaciones de recurrencia? Básicamente con las derivadas de nuestra función generadora con respecto a x y con respecto a t. Entonces nosotros vamos a coger dg de t y vamos a obtener que esto es igual a x menos t sobre 1 menos 2xt más t cuadrado elevado a la 3 medio, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a 0 infinito de n de x a la t a la menos. Esa va a ser nuestra derivada. Si nosotros escribimos esto en términos de lo que conocemos, pasamos a multiplicar lo que tenemos ahí. Nosotros vamos a obtener, vamos a arreglar esto, ¿no es cierto? Vamos a obtener x t sobre 1 menos 2xt más t cuadrado a la 3 medios. No, miento. Aquí ya vamos a tener solamente a la 1 medio. Porque el otro vamos a pasar a multiplicar acá. Entonces vamos a tener 1 menos 2xt más t cuadrado. Entonces nosotros tenemos
básicamente eso de este lado. Y recordemos que nuestra función generadora es igual al polinomio, ¿no es cierto? Y esta cosa que nosotros tenemos de acá abajo es nuestra función generadora. Entonces nosotros vamos a tener x menos t por nuestro polinomio a la n de x t a la n. Y eso va a ser igual a lo que tenemos de acá. 1 menos 2xt al cuadrado por... Haciendo un poco de álgebra aquí, arreglamos los términos. Igual, eso lo pueden verificar ustedes. Solamente vamos a arreglar los términos, a multiplicar, a pasar al otro lado. Y vamos a obtener que 2n más 1 x de x es igual a n más 1 por p n más 1 de x más n por p menos 1 de x, ¿ya? Para todas las n's que a nosotros nos interesa. Entonces vamos a coger n igual a 1 y con n igual a 1 vamos a tener que 2 2x es igual a 3x p1x menos p0x. Recordemos que nosotros ya sabíamos cuánto valía p0, cuánto valía p1 también. De donde vamos a encontrar que p2 de x es igual a 1 medio de 3x cuadrado. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos. Ahora. Ese es nuestro tercer polinomio. El primero fue P0, el segundo fue P1, el tercero fue P2. Luego podemos verificar que P tiene, por ejemplo, esta forma de acá. Medio de 5x al cubo menos 3x. Y así podemos ir verificando para todos los polinomios que nos ocurra. ¿Ya? Entonces esos son básicamente nuestros polinomios de Legendre, la manera en la que nosotros usamos. Ahora que acabamos con nuestros polinomios de Legendre, vamos a ir a los siguientes polinomios de interés. Y los siguientes polinomios de interés son los polinomios de Hermite. Polinomios de Hermite, funciones de Hermite. También. ¿Ya? Ahora tenemos a Hermite. Los polinomios de Hermite básicamente son los polinomios que son soluciones para la ecuación de Hermite, ¿no es cierto? La ecuación diferencial de Hermite está dada por la siguiente manera: 2x hn x más 2n por hn x igual a 0. ¿Ya? La ecuación de Hermite está dada por eso, la ecuación diferencial. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a tomar como una definición de los polinomios de Hermite a su función generadora. Ya, no lo vamos a encontrar a través de las funciones
a través de las funciones o a través del método que habíamos utilizado para encontrar las funciones generadoras de Legendre, vamos a establecerlo como una definición, ¿ya? Entonces la definición de las funciones de Hermite va a estar dada por la siguiente expresión, igual a la sumatoria de cero infinito de h de n de x por t a la n sobre n. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Ahora, nosotros tenemos ya nuestra ecuación generadora. Eso nos permite pasar directamente a las relaciones de recurrencia. ¿Ya? Si nosotros encontramos las relaciones de recurrencia, podemos empezar a encontrar ya nuestros polinomios y por ende la recurrencia y por ende las soluciones a la ecuación diferencial que nos interesa. Entonces, las relaciones de recurrencia igual las vamos a encontrar de la misma manera, derivando esta función con respecto a x y con respecto a t. Entonces, dg de t va a ser igual a menos 2t más 2x a la menos t cuadrado más 2tx. Y derivando la parte derecha de nuestra función, vamos a tener esto. T menos 1 sobre. Ya, si nosotros volvemos a hacer exactamente el. Aquí nos faltó una ¿no es cierto? Volvemos a hacer exactamente el mismo reemplazo que hicimos antes, entonces vamos a tener 2t más 2x multiplicado por nuestro polinomio de Hermite de t sobre factorial sobre este infinito. Esto va a ser igual a lo que tenemos acá, h de n x t a la n menos 1 y esa n que tenemos ahí se simplifica con el n factorial de abajo y abajo nos queda n menos 1 factorial. Entonces vemos que está empezando a tener la forma que nos interesa. Arreglando un poco los términos, vamos a obtener lo que queremos, que es básicamente esta t le eleva a esta t a la n que está acá, al t a la n más 1, y nos quedan los términos de la ecuación de la siguiente manera, menos 2n h de n menos 1 de x más 2x h de n es igual a h de n más 1. Entonces, esa va a ser nuestra primera relación de recurrencia, ¿no? Entonces salió de minuto. Ya, entonces tenemos ahí nuestra primera relación de recurrencia. Y la segunda la vamos a obtener con la derivada respecto a x, de la misma función. Entonces, la derivada respecto a x va a ser 2t a la menos t cuadrado más 2tx igual a h de x
n sobre n factorial. ¿No es cierto? Entonces, esto de acá es h de n. Del lado izquierdo es 2t h de n h de n t a la n sobre n factorial es igual a h de n prima de x por t a la n sobre n factorial. Y aquí vamos a encontrar nuestra siguiente relación importante, que es que h de n prima de x es igual a 2n por h de n menos 1 de x. Entonces, esta es nuestra segunda ecuación que va a ser determinante para, para, para encontrar nuestros polinomios de Fermat. Y ya. Entonces, nosotros podemos también escribir la expansión de Maclaurin de esta serie determinada por esta ecuación que nosotros teníamos acá. La menos t al cuadrado más 2tx igual a 0, infinito, 2x menos t cuadrado. A n dividido por n factorial. Esa es la expresión de Maclaurin para esto. Nosotros, ¿no es cierto? Una expresión que ya conocíamos. Y es esta serie que básicamente va sumando los términos de cuadrado más ¿bien? Recuerden que esta es nuestra función generadora, entonces de aquí básicamente podemos ver como h de 0, ¿no es cierto? Nosotros pasamos del 0 ahí, vamos a tener que esto es igual a 1. Nuestro h de 1 de x va a ser igual a 2x. H2 de x va a ser igual a 4x al cuadrado menos 2 y así sucesivamente. Entonces, lo que nosotros necesitamos probar es que esta ecuación va a ser la solución de la ecuación que nosotros habíamos planteado, de la ecuación diferencial que nosotros habíamos planteado. Y entonces vamos a escribir esta ecuación, esta fórmula de recurrencia que nosotros encontramos. X', y vamos a derivar a ambos lados. Ya, si derivamos a ambos lados, vamos a tener la derivada de h1 de x va a ser igual a 2 n más 1 por h de n de x. Recordemos esto de acá arriba. Estamos usando esto que está en el cuadrado rojo para escribir esto debajo, ¿no es cierto? Y ahora sí diferenciamos la parte de la derecha. Vamos a tener 2 h de x más 2x h'
nx menos h 2'. De x, de donde sale nuestra ecuación diferencial de Hermite. Y entonces acabamos de encontrar las soluciones para esta ecuación diferencial. ¿Ya? Ahora vamos a revisar por último las funciones de Laguerre. Todo. Tenemos acá. Laguerre. Perfecto. Entonces, las ecuaciones diferenciales de Laguerre tienen la siguiente forma. X por la segunda derivada x por la primera derivada más por x igual a 0. ¿No es cierto? Podemos ver como esta no es una ecuación autoadjunta. Entonces vamos a sacar el factor de escala con la fórmula de siempre, ¿no es cierto? Es w de x por la exponencial de la integral de esta función de acá. Una integral que ya conocemos, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser igual a la menos x. ¿Bien? Ese va a ser nuestro factor de escala. Ahora vamos a obtener la fórmula de Rodríguez que nos va a ayudar a encontrar nuestros polinomios, y luego nuestra función de generador y luego nuestros polinomios. Entonces vamos a llamarlos L de n de x. Va a ser igual a 1 sobre w de x n w por p a la n, ¿no es cierto? P de x aquí es de x, ¿no es cierto? Es el factor que está acompañando a la segunda derivada y en la ecuación diferencial. Y nuestro factor de escala es el e a la menos x. Y ya. Entonces, esto va a ser igual a la x sobre el factorial de x a la m. Listo. El factorial, el que le añadimos abajo, es simplemente por conveniencia. Ya vamos a ver después dónde aparece este factorial, ¿no es cierto? Entonces, recordamos la fórmula para nosotros poder encontrar nuestra función generadora. Va a estar dada por la integral que ya conocemos también. Entonces, nuestra función generadora se va a formar por la sumatoria de estos polinomios de Laguerre. Y esto va a ser igual a lo siguiente, 1 sobre W. Ya sabemos cuál es nuestra W por la sumatoria
de C de n, t a la n real sobre 2 pi i por la integral de w a la n sobre z menos x a la n más 1 de z. ¿Ya? Si nosotros resolvemos eso, igual vamos a obtener que esto es igual a e a la x sobre 2 pi, ¿no es cierto? Simplemente si agrupamos los términos y metemos a la sumatoria dentro de la integral. Entonces vamos a poner esto, z sobre z menos x por la sumatoria de z sobre z menos x a la n. Ya. Y si aquí, si simplemente resolvemos la sumatoria, nosotros vamos a encontrar que esto va a ser igual a e a la x sobre 2 pi la integral de a la menos z sobre z menos x menos z. Ya. Podemos ver que claramente esta ecuación de aquí, esta integral de aquí, tiene un polo en x sobre 1 menos t, ¿no es cierto? Ahí va a ser el polo de esta función. ¿Ya? Y entonces el residuo va en cambio a ser e a la menos x sobre 1 menos t dividido para 1 menos t. Si ese es el polo y el residuo, entonces nosotros vamos a saber que nuestra función generadora va a ser igual a e a la menos xt sobre 1 menos t dividido para 1 menos t. Y ese va a ser nuestra serie de polinomios de Laplace. Y ya. Entonces, con esta serie de polinomios, con esta función generadora que tenemos acá, podemos hacer lo mismo que hacíamos antes, derivar con respecto a t, con respecto a x, ¿no es cierto? Por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer, es básicamente el mismo procedimiento. Nosotros vamos a encontrar que L de 0 de x es igual a 1, L de 1 de x va a ser en cambio 1 menos x, nuestro tercer polinomio, grado 2, va a ser x al cuadrado menos 4x más 2 sobre 2 factorial. Y así vamos a tener nuestra serie de polinomios. ¿Ya?
Y así encontramos estas funciones que son las funciones más interesantes que podemos encontrar para resolver ecuaciones diferenciales cuando cumplen las condiciones que hemos estudiado el día de hoy. Y luego viene la discusión sobre las aplicaciones, como para empezar a discutirlo en clase. Solamente lo voy a mencionar acá. Aplicaciones. Las aplicaciones más, bueno, de la aplicación más interesante que podemos encontrar para mí, con una precisión subjetiva de los polinomios de Legendre, es cuando nosotros usamos redes neurales recurrentes. Básicamente, eh, lo que nosotros queremos hacer cuando utilizamos este tipo de redes neurales es optimizar las actividades neurales que obedecen a cierto eh, sistema lineal en el tiempo. Ese sistema lineal en el tiempo es invariante. Entonces nosotros tenemos una representación de estado y de espacio eh, que se escriben como ecuaciones diferenciales de primer orden y cuyas soluciones van a ser polinomios de Legendre, lo cual nos permite que cuando hacemos aplicaciones de estos métodos de aprendizaje y cuando introducimos dentro del deep learning, vamos a poder hacer algo que usualmente requiere de muchísimo tiempo computacional, que es tener memoria a largo plazo dentro de nuestra red. Pero con la aplicación de estos polinomios de Legendre para resolver este sistema del estado de espacio, entonces vamos a reducir significativamente ese tiempo computacional para hacerlo de manera eficiente y sobre todo posible en ciertos problemas donde de otro modo sería imposible. Entonces eso sería todo. Muchas gracias.